justo para conversar sobre la protección personal que ha establecido el propio presidente de México, en la que se dejó a un lado al Estado Mayor Presidencial. Saludamos esta noche a Marco Lara Clar, periodista y director del programa de Medios y Justicia del Instituto de Justicia Procesal Penal. Marco, bienvenido a Capital 21. Buenas noches. Un gusto recibirte para hablar de este tema, que es un tema de debate social, la seguridad del presidente. Se niega a tener un equipo de seguridad como normalmente lo utilizan los jefes de Estado. ¿A qué se debe esta situación y cuáles son los riesgos e implicaciones? Me parece que es un acto que podría ser legítimo si no fuera el presidente de la República de un país tan complejo como México. Es decir, seguramente tendremos en la mente el caso de Mújica, que el presidente de Uruguay, que es un país pequeñito, sin la cantidad de problemas que tiene este. Entonces, en primer lugar, me parece que eso podría ser o buscar un martirologio, que se me hace algo tremendamente tóxico para la vida social, y también poner en riesgo la seguridad del Estado. Es decir, una pregunta que habría que hacerle al presidente de la República es ¿qué sucedería frente a un ataque? Es decir, ¿qué sucedería con la sociedad? ¿Qué tanto es un ataque al presidente? ¿Tuviera un costo sobre su vida o no? ¿Implicaría que se desataran las fuerzas más oscuras del Estado? Una inestabilidad terrible, además. Exacto, con los costos que tendría eso para la vida social. Seguro se lo han preguntado, ¿no, Marco? ¿Qué ha respondido? ¿Qué habrá respondido? Yo no he visto que se lo pregunten, pero primero, la primera pregunta sería, y ojalá nos la pueda responder mañana, sería primero, ¿está buscando o ve el escenario de un martirologio? Es decir, yo soy un mártir estilo Madero o Allende, ¿no? Me parece un error tremendo. Otra pregunta ineludible es ¿qué pasaría si hay un atentado contra su vida? Es decir, ¿cuáles serían las implicaciones en la vida social, en la seguridad nacional? Ese sí es un asunto de seguridad nacional, porque generaría una desestabilización tremenda, donde gran parte de las fuerzas que en los últimos 2 sexenios han estado desatadas, Fuerzas Armadas, delincuencia organizada, la burocracia en los estados, la burocracia corrupta en los estados, se desatarían. No, y que además en los estados, Marco, vemos que por ejemplo los gobernadores sí cuentan con un cuerpo de seguridad, no tienen el rango del presidente de la República, pero los gobernadores sí tienen el cuerpo de seguridad que los acompaña prácticamente a cualquier evento público. Mira, eso es todo un tema. Yo digo que ese viejo dicho de que no basta tener poder sino que se vea, yo entiendo que el presidente tenga esa racionalidad, es decir, el poder no tiene por qué expresarse en la ostentación. Y a mí sí me parece que hay que atacar esa cultura del culto de la personalidad. Yo en eso estoy de acuerdo, empatizo. Sin embargo, me parece que eso no implica la actitud ingenua, cándida, de dejar la seguridad del presidente en manos de quién sabe quién. Es decir, no tiene que traer 500 soldados como traía Peña Nieto para estar seguro. No tiene que tener 15 autos blindados. Lo que necesita es trabajo de inteligencia de Estado, lo que necesita es una custodia profesional, visible, y lo que necesita es asumir la responsabilidad de jefe de Estado, no es un presidente municipal. Sin duda alguna, Marco. Y Félix señala muy bien sobre la seguridad de los gobernadores, y precisamente hablando de los estados, Tabasco el día de hoy puso, no solo a disposición, le puso al presidente en su visita a este lugar un dispositivo de seguridad por parte de elementos del Estado, de la Policía Federal, que en conjunto con la ayudantía del presidente de México, bueno, pues lo trasladaron, pudimos ver algunas camionetas blindadas, un convoy. Esto deja un precedente. Como gobernador dijo, yo te cuido. ¿Se extenderá a otros estados o incluso aquí a la Ciudad de México? Bueno, eso ya había pasado en Tamaulipas. Y eso es peligroso porque no sabes quién está haciendo la custodia. El caso de Tamaulipas, hasta donde yo alcancé a registrar, eran vehículos sin identidad institucional, que nadie decía que fueran de una seguridad, y eran vehículos artillados. Entonces, ahí hay otro problema, que pueden ser poderes fácticos los que se apropien en los hechos de la seguridad o los que asuman la seguridad del presidente, lo que ya sería el exceso de los procesos, ya sería el SIDA de el síndrome de los procesos de desinstitucionalización, que finalmente eso es algo que habría que discutir con el presidente, es decir,
el hecho de querer proyectar una imagen modesta, cercana a las personas, Sí. no, y fuera de la parafernalia del poder, no implica poner en riesgo la estabilidad del Estado y tampoco implica jugar con el estrés social, porque bueno, ahorita... Ni la viabilidad de los Exacto. proyectos que Esa parte, encabeza la sobre Cuarta todo. Transformación. Porque fíjense que ahorita, claro, porque además ahorita estamos hablando de lo que dicen que es una organización criminal en Guanajuato. Sí. Pero cuando la gente está enojada por políticas, digamos en el año 5, Sí. esté frustrada o sea manipulada, No Va a necesita ser ser un más grupo, necesita ¿no? ser un riesgoso. grupo. Alguien, como ha pasado ya, pues alguien le da una nalgada, alguien le No, da se un necesita zape, un le da una dispositivo patada. de seguridad, si no para el profesional, presidente, con profesional. inteligencia para medir los Claro. riesgos verdaderos. Sin no se duda necesita alguna, un Marco. aparato de 500 militares. A Algo ver qué es lo que inteligente. va a ocurrir en Y la los mejor próximos seguridad días. es la que no se ve, pero tiene que existir. Muchísimas Exacto. gracias, Marco, por Un acompañarnos placer, Gracias, esta Marco. noche. Un gusto conversar con recibirte. ustedes.